Hermanos, por favor, vayamos al Evangelio de Mateo. Voy a leer el texto que vamos a estar escudriñando durante este tiempo y voy a hacer una oración para que el Señor quiera bendecir su palabra. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, dice lo siguiente, esta porción de las Escrituras. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Señor, continuamos en esta mañana en adoración a ti. Reconocemos que cada elemento del culto tiene que ver con alabanza a ti, no solo los cánticos, no solo ofrendas, no solo lectura de las escrituras, sino que también tú eres adorado y glorificado cuando tu pueblo te oye a través de las escrituras con toda solicitud y con toda diligencia. Te pido, mi Señor, que durante este tiempo mis hermanos y yo y todos juntos podamos tener la disposición para escuchar tu palabra, tus mandatos, tu consejo, Señor, para recibirlo como de parte tuya. Y te pido, Padre, para que tu Santo Espíritu quiera mostrarnos nuestro pecado, redarguirnos y mostrarnos siempre a Cristo Jesús allí en la cruz como nuestra única esperanza y nuestro único consuelo. Rogamos, Señor, para que seas exaltado y glorificado en medio nuestro. Quedamos en tus manos, Señor, y bajo la guía de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos y amigos, vamos a estar meditando y estudiando el pasaje que acabamos de leer, que ustedes ya tienen allí en su Biblia ubicados. Sé que vamos avanzando poco a poco en nuestro estudio y enseñanza del Evangelio de Mateo. Y recordemos que ya desde hace varios tiempo atrás estamos concentrados completamente en el sermón del monte, en el sermón de la montaña, como le llaman también a esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, aquel sermón poderoso que dio el Hijo de Dios y que perdura y que perdurará en el tiempo para siempre. La semana pasada concluimos nuestro estudio, nuestro acercamiento al capítulo 5 de Mateo. Y solo quisiera dar un breve resumen muy general de todo lo que vimos en el capítulo 5. ¿Cómo comenzó el capítulo 5? Con las que, ¿recuerdan ustedes? Las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Una descripción muy práctica de cómo viven los discípulos de Jesucristo. ¿Cuál es el carácter de los ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos? Luego de esto, el Señor Jesús enseñó en aquel sermón que todo creyente en Cristo ha de caracterizarse o tiene el llamado también para ser sal y luz del mundo, con su vida, con el testimonio, para luego
enseñar acerca de la ley, que es todo lo que terminó, todo el resto del capítulo 5 es acerca de la ley, ¿cierto? De la ley de Dios, su vigencia permanente y luego, por supuesto, cómo el Señor Jesús fue llevando algunos de los mandamientos de la ley al corazón, a la esencia misma de su significado, para enseñarnos, en resumen, que no solo se trata de cumplir un mandamiento externamente, sino también en el corazón. O sea, a lo largo de todo el capítulo 5, el Señor Jesús enseñó que perfectamente puede ocurrir algo, obedecer algo externamente y estarlo quebrantando con el corazón. Y concluyendo el capítulo 5, estuvimos viendo una preciosa enseñanza y a la vez un mandamiento que es imposible para ustedes y para mí, a no ser de que el Espíritu Santo more y obre en nuestras vidas. ¿Cuál mandamiento es? Amar a nuestros enemigos, amar a quienes nos aborrecen, orar por quienes nos ultrajan o calumnian. Un mandamiento en verdad imposible, a no ser de que el Espíritu Dios, el Espíritu Santo esté obrando en un individuo, habiéndole dado vida nueva y santificándole. Yo creo que hemos podido notar y palpar que todas estas enseñanzas son muy prácticas, muy directas, dirigidas a los creyentes, porque mis hermanos, la Biblia no solamente nos dice qué cosas hemos de creer, sino que estamos viendo a través del Sermón del Monte cómo hemos de qué también, de vivir. La Biblia no solamente se trata de doctrina, sino cómo vivimos también. Y algo que es muy evidente y que lo hemos podido también notar en este sermón del Señor Jesucristo, esta predicación, es que muchas de sus enseñanzas el Señor las dio dirigidas a las autoridades religiosas de su época, ¿cierto? ¿Y quiénes eran las autoridades religiosas en aquel momento? Los escribas, los fariseos, los saduceos, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, ¿saben algo? Yo creo que toda esta enseñanza de Cristo tiene mucho que ver con nosotros. Claro, tiene un contexto que no podemos desconectar y olvidar, pero tiene que ver con ustedes y conmigo. Porque ¿saben algo? Aun cuando seas creyente, yo creo que muy en el fondo, cada persona, y hablo de un cristiano en particular, aún tiene un fariseo en su corazón que tiene que estarse mortificando todos los días. Incluso en un creyente, claro, en un no creyente, lo normal será que trate de justificarse por sus propias obras. Pero aún en un hijo de Dios, aún en el fondo de nuestro corazón, sigue habiendo una tendencia, una inclinación a querer hacer las cosas por nosotros mismos y a querer ganarnos el favor por nosotros mismos. También pienso, hermanos, de que este mundo está lleno de religiosidad. Pensaba en el pasaje cuando Pablo fue a Atenas y estaba predicando. ¿Recuerdan lo que él dijo cuando vio una imagen que decía al Dios desconocido? Él dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hermanos, aunque este mundo promueva un ateísmo, un secularismo, el mundo está saturado de una religiosidad falsa, de una superstición, de una falsa religión y, como lo veremos hoy, de una hipocresía que está muy arraigada en el corazón del hombre. La hipocresía está arraigada en el ser del hombre. Y el cristiano aún no está libre de la hipocresía, tiene que luchar con esto. Por lo tanto, iglesia, hermanos, amigos, mi deseo, y espero que el tuyo también sea así, es que cada vez que nos expongamos a la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón.
Quiera el Señor bendecir su palabra siempre para salvarnos, edificarnos, alimentarnos y advertirnos. Porque hoy lo que en esencia veremos es una advertencia que nos da nuestro Señor Jesús para todos nosotros. Quiera el Señor que conceda más Saulos de Tarso, que eran como cuando era Saulo, él dice en cuanto a la ley, irreprensible, fariseo, pero luego el Señor lo convirtió y lo salvó y lo hizo y lo convirtió en un esclavo de Jesucristo. Capítulo 6 de Mateo, ¿cierto? Es una continuación del Sermón del Monte, eso es importante. Acá no inicia otro sermón, es la continuidad. O sea, no es que el Señor paró y después continuaron. Recuerden, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7 es toda una unidad del Sermón del Monte, hasta el final del capítulo 7. Pero obviamente podemos ver algunas particularidades propias en la medida que va avanzando el Sermón del Monte. Y lo podríamos ver por capítulos. Y lo que quiero decir es que así como el capítulo 5 de Mateo, el Señor citó la ley para llevarla al corazón, también en el capítulo 6 vamos a ver cómo su enseñanza va dirigida a lo más práctico, a nuestros corazones. Algo que quiero mencionar antes de entrar a considerar el pasaje, hermanos, y que lo vamos a ir viendo, es lo siguiente. Esta sección no es, o sea, no es solamente del versículo 1 al versículo 4. Si podemos clasificar Mateo 6 por secciones, esta sección iría del versículo 1 hasta el versículo 18. ¿A qué me refiero? A la unidad de la enseñanza del pensamiento de Cristo, basta ese versículo 18 de Mateo 6. ¿Qué es lo que quiero comunicar, hermanos? Así como en el capítulo 5 notamos un patrón en la enseñanza de Cristo, una estructura, ¿cuál es ese patrón del capítulo 5? Oísteis que fue dicho a los antiguos, se cita el mandamiento para luego decir, yo os digo, y da la enseñanza. Ese fue el patrón del capítulo 5. Y acá, en el capítulo que vamos a empezar a ver, el capítulo 6, también podemos ver que hay un patrón en la enseñanza del versículo 1 al 18. ¿Y cuál es la esencia de esa enseñanza? Quizás quisiera mencionarlo de una vez, aunque lo vamos a ir viendo con más detalle. Lo que hagas, no lo hagas en público para ser visto, sino en secreto. Lo que hagas, no lo hagas en público para ser visto, sino en secreto. Y para ello, el Señor Jesús usa o menciona 3 deberes que eran o que son muy importantes, incluso también para el pueblo de Israel. ¿Cuáles son esos 3 deberes? El dar, la oración y el ayuno. Si ustedes ven esa sección del versículo 1 al 18, la enseñanza es la misma, solo que usa el dar, después usa la oración y después usa el ayuno para comunicar que no lo hagan en público, sino en secreto. Pero claro, en medio de toda esa sección que va del versículo 1 al 18, podemos aprender muchas otras cosas más aparte de esa idea principal. No pierdan la idea principal. Claro, veremos cosas relacionadas con el dar, lo que veremos ahorita en unos minutos. Nos hablará del ayuno al final de esos versículos, pero tremendo. En medio de esa idea principal tenemos registrada la oración modelo, nada más y nada menos. El Padre Nuestro. Y nosotros a veces vemos el Padre Nuestro y lo vemos con la idea principal, pero miren que está en un contexto de esa enseñanza. Está en el contexto de esa enseñanza. En cuanto a esos 3 deberes, aunque, y presten atención a algo, hermanos, tengamos algo en cuenta.
El propósito de Cristo acá no es enseñar principalmente sobre el dar, o sobre la oración, o sobre el ayuno. Ese no es su fin principal. Sin embargo, claro, no podemos desconectar esto. Debemos ver allí en el dar, en la oración, en el ayuno, que son medios de gracia que Dios da a los creyentes. Algunas son disciplinas espirituales como lo es el ayuno y que Dios da para la edificación de los creyentes. Unos están directamente relacionados con Dios, como la oración y el ayuno. Otros directamente relacionados con ¿quién? Con el prójimo, como el dar o el ayudar. De manera que teniendo esto en mente, mis hermanos y amigos, veamos con un poco más de profundidad nuestro pasaje, Mateo 6 del 1 al 4. Y vuelvo a leer el versículo 1 en el cual nos vamos a detener por unos minutos. Guardaos de hacer vuestra justicia, Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a iniciar considerando este versículo 1, hermanos. Tengamos en presente también que aunque en aquel momento del Sermón del Monte había una gran multitud, el Señor se estaba dirigiendo principalmente a quienes, a sus discípulos, a los 12 y a toda la multitud que le quería seguir de corazón. Y es allí entonces donde entra importancia la primera palabra, guardaos, guardaos. Lo que tenemos acá, iglesia, guardaos, no es otra cosa que una palabra de advertencia. Es decir, todo lo que veremos en estos minutos y en esta porción de Mateo 6, del 1 al 4, es una advertencia. Una advertencia. Y claramente el Señor Jesús sigue censurando a los escribas y fariseos. Creo que esto va en armonía con aquella otra ocasión. Ustedes se acordarán cuando el Señor dijo, guardaos, también utilizó la misma palabra, guardaos ¿de qué? ¿Recuerdan? De la levadura de los escribas y fariseos y saduceos, Mateo 16:6. Guardaos de ellos, le decía el Señor a sus discípulos. Ahorita, hace un momento en la lectura pública de la Biblia, leímos Mateo 23 del 1 al 12, ¿cierto? ¿Y qué notamos de ese pasaje que leímos? ¿Cómo vivía el fariseo? ¿Cómo vivían los más religiosos de la época? Según ese texto. Decían y no hacían. Diezmaban, pero olvidaban la misericordia y la justicia. Diezmaban y mientras tanto devoraban las casas de las viudas. Eran ellos quienes despreciaron también en su momento a los apóstoles diciendo, estos son hombres de ¿qué? ¿Se acuerdan? Del vulgo, sin letras. Y hacían todas sus obras para ser vistos de los hombres. Les encantaba el protagonismo, les encantaba ser los primeros en todo, incluso aún en su aspecto físico. ¿Sí notaron el pasaje que leímos? Querían mostrar incluso en apariencia algo que no eran, pero el Señor Jesús les dijo, huesos secos, muertos, sepulcros blanqueados. Guardaos es una palabra de advertencia. Guardaos es Él diciéndolo a nosotros, cuídense, cuídense de esto. ¿De qué nos advierte Cristo? ¿De qué nos quiere advertir? ¿De qué nos está diciendo que nos cuidemos, que nos guardemos? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Porque miren lo que dice el texto, el versículo 1. Si lo hacemos así, no tendremos recompensa del Padre que está en los cielos. Nuevamente quiero
dar la idea central, el corazón de la enseñanza. ¿Qué estamos aprendiendo en esta mañana? Cuidado con hacer lo correcto con motivaciones equivocadas. Esa es la enseñanza de esta mañana. Cuidado, guárdense de hacer lo correcto con las motivaciones equivocadas. Ahorita vamos a profundizar más en esa enseñanza principal. Pero por el momento, centrémonos en ese versículo número 1 y que la naturaleza de la enseñanza es una advertencia, ¿cierto? Y quiero que veamos dos cosas importantes del versículo 1 o que quiero resaltar. 1, donde dice, vuestro Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos. Allí hay mucho por meditar, por considerar. Por ejemplo, no es la primera vez que Jesús en el Sermón del Monte dice el Padre que está en los cielos. Ya que estamos allí, miremos algunos versículos. Mateo 5:16. Después de hablar de la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:1 es el texto que estamos considerando. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Miren todas las veces que el Señor dijo, vuestro Padre que está en los cielos, en el mismo Sermón del Monte. ¿Qué quiero decir de esto, hermanos? Que Dios es el Padre de sus hijos, obviamente, ¿cierto? Pero ¿quiénes son sus hijos? Los que creen en Cristo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. De manera que si no has venido a Cristo, ve a Él con fe y arrepentimiento y Dios dejará de ser un extraño para ti. Él no solo será tu creador, sino tu salvador personal. La Biblia nos dice que es por la fe en Cristo que venimos a ser parte de la familia de Dios. Efesios 2:19. Y es por el Espíritu Santo que una persona puede decir con confianza, Abba Padre. Cito algunos textos. Gálatas 4, versículo 6. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Un pasaje parecido, Romanos 8:15. Romanos 8:15. ¿No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre? Si eres creyente, acá hay una verdad para regocijarte. Piensa en eso. Dios es tu Padre, Dios es nuestro Padre. Nos ha adoptado realmente como sus hijos. Nos ama en el amado. Y eso es maravilloso. Pero no solo eso, no solamente es nuestro Padre, sino que resulta que ese Padre, ¿en dónde está? En los cielos. Es el Padre celestial. Allí tiene su trono. Y la tierra es el estrado de sus pies. Se ha acercado a nosotros en Cristo, ha condescendido.
Y claro, podemos tener confianza. Abba, Padre, ¿y qué implica? Una confianza de un hijo hacia su Padre. Pero no olvidemos, está en los cielos, está en los cielos, rodeado de millares de ángeles que cubren sus rostros por su gloria y su majestad. Y lo segundo que quiero resaltar del versículo 1 de Mateo 6 es lo que tiene que ver con las recompensas. Mis hermanos, no podemos negar que la Biblia habla en términos de recompensas y de castigos. El Señor Jesús lo habló con claridad. Por ejemplo, allí mismo, en Mateo 5, versículo 12, noten lo que dice. Mateo 5, 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Habla aquí de un qué, de un galardón. Un poquito más adelante, Mateo 10, 42. Mateo 10, 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su qué, su recompensa. No podemos pretender ser más espirituales que Cristo mismo. No podemos tratar de suprimir o de quitar esta enseñanza que nos está diciendo las Escrituras. Hace parte de lo que Dios ha establecido en su palabra. Son leyes como la ley de la siembra y la cosecha. Es más, la Biblia dice, todo el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Destrucción. ¿Qué son estas recompensas entonces? Si es bíblico, ¿de qué se tratan? Bueno, primero, permítame aclarar de qué no se trata. No son recompensas materiales. No son recompensas de riqueza material o cosas así. Son de otra naturaleza. Basándome en un autor, hermanos, en un comentarista, él mencionaba que cuáles son aquellas recompensas que vemos en las Escrituras para un cristiano. Por ejemplo, la satisfacción del deber realizado. El solo hecho de pensar que estamos haciendo la voluntad de Cristo Jesús ya es una recompensa. Las recompensas muchas veces también se traducen en trabajar más arduamente por el Señor. Y también, por supuesto, que al final un creyente pueda escuchar aquellas palabras, ven buen siervo, fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Para el no creyente, este tipo de recompensas que acabo de mencionar no le resultarán agradables ni deseables porque su mente es terrenal, material. Hay una paradoja en esto de las recompensas. ¿Saben cuál es la paradoja? Que aquel que anda buscando la recompensa no la recibe. Pero aquel cuya única motivación es el amor y no desea más que eso, ¿la qué? La termina recibiendo. Y una aclaración antes de avanzar al siguiente versículo. No confundamos esto de las recompensas con salvación por obras. No estamos acá hablando de méritos en cuanto a la salvación, de ninguna manera. Sencillamente, esto de las recompensas es como aquel pasaje que dice, Dios honrará a los que le honran. Veamos ahora el versículo 2. Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen toda su recompensa. ¿Cómo podemos resumir este versículo? Dando equivocadamente. Dando equivocadamente. Ahora el Señor se va a centrar en esta enseñanza, claro, luego en orar, en el ayuno, pero ahora estamos en el dar, y es lo que vamos a ver en los minutos que nos quedan.
Estamos enfocados en el dar. Pero el problema acá es que nos está planteando el Señor que hay una manera de dar que es equivocadamente. Dar equivocadamente. Cuando pues des limosna, detengámonos allí un momento, porque sé que esta palabra limosna a nuestra mente puede resultar un poco confusa, incluso nos asocia al catolicismo romano, ¿cierto? ¿Qué son las limosnas bíblicamente? Según la palabra limosna, en la palabra original, en el texto original, se refiere a una dádiva de misericordia. Dádiva de misericordia, es decir, esto tiene que ver con compasión, con beneficencia, benevolencia, especialmente hacia aquel que pueda estar en necesidad. Y quiero también hacer una aclaración que creo que es pertinente. Creo que acá, Mateo 6, cuando nos habla de limosnas, no tiene que ver o no está relacionado directamente con lo que nosotros conocemos como la ofrenda, como elemento del culto de adoración. Sabemos que está en la Biblia, 1 Corintios 16 nos habla de las ofrendas. ¿Se acuerdan que Pablo dice que ordenó a las iglesias de Galacia que el primer día de la semana se recogieran las ofrendas? No estamos hablando acá de eso. Yo creo que todos estamos al tanto de que la Escritura le demanda a un creyente, que hay un mandato bíblico, el tema de las ofrendas. Sino que acá cuando habla de limosnas, se refiere más que todo al acto de ayudar materialmente al necesitado. Para el judío, el que da limosnas era igual que la justicia. El que es justo daba limosnas. Y cuando veía esto, se me hace curioso que su entendimiento de las limosnas era muy similar a como lo ve el catolicismo romano. ¿A qué me refiero? El judío veía que las limosnas en verdad daban o ganaban méritos ante los ojos de Dios. Incluso afirmaban en sus libros que nosotros llamamos apócrifos, como Tobías y otros libros que no están inspirados, dice textualmente que aquel que da limosnas limpia sus pecados. De manera que no es eso lo que el Señor Jesús está enseñando acá. Pero sí se refiere al dar, al ayudar al necesitado. Y claro, eso se podía hacer en diferentes contextos, como en una sinagoga o como en la calle. Pero miren lo que dice el Señor: no hagas tocar trompeta delante de ti. Cuando des limosnas, no haga tocar una trompeta delante de ti. ¿Qué querrá decir esto? Los fariseos y escribas daban y ayudaban al necesitado tocando la trompeta. ¿Qué quiere decir esto? Quizás no sea literalmente, pero ¿a qué se refiere? A que ellos lo hacían, ¿qué cosa? Notorio. Ese es el punto. Les gustaba hacerlo notorio. Les gustaba hacerlo público. Si lo hacían en la sinagoga, que todos se enteraran. Si lo hacían en la calle, que todos lo supieran. En otras palabras, ¿cuál era su objetivo? Su deseo: llamar la atención. Llamar la atención. Y es que nuestro pasaje lo dice con claridad, hermanos. Para ser vistos de ellos. Y dice en el versículo 2, para ser alabados por los hombres. Para ser reconocidos como generosos. ¿Saben? Para la mente de un fariseo hipócrita, hacer algo como esto en secreto era impensado. Era impensado. Aborrecían la sola idea de hacer algo como esto sin que nadie los viera. La pregunta es: ¿cuántos hay hoy en día que hacen muchas cosas buenas y nobles tocando la trompeta o llamando la atención?
Guárdense, dice el Señor, no lo hagan. Y allí es donde entra entonces, como lo hacen los hipócritas. Es acá donde el texto nos habla de este pecado llamado la hipocresía, falsa piedad, falsa religiosidad. ¿Qué significa la palabra hipócrita textualmente en el término griego? Miren qué curioso. Se traduce como lo siguiente: actor. Un hipócrita es un actor, como quien está actuando en un escenario, como quien está simulando algo. Nosotros sabemos que la actuación, por más que parezca real, no es que, no es real, no es real. El hipócrita es un farsante que hace su papel para recibir aplausos. ¿Cómo se caracteriza aquel que es hipócrita? ¿Qué características tiene el hipócrita? Uno, confía en sí mismo y no en Cristo. Confía en sí mismo y no en Cristo, en su obra, en su justicia. No, confía en sí mismo, en sus acciones externas. Dos, el hipócrita se engaña a sí mismo y a los demás. Se engaña a sí mismo y a los demás. Y tres, una característica muy general del hipócrita es que su vida contradice sus palabras. Su vida contradice sus palabras. ¿Qué aprendemos de esto de manera práctica también? Amigo y hermano, el Señor conoce a los hipócritas. El Señor los conoce. Y el Señor conoce también a los suyos. Él conoce a los suyos. Dios conoce la auténtica piedad y santidad. El hipócrita engaña y puede engañar al hombre, pero nunca engañará al Señor que conoce su corazón. Y mis hermanos, es un pecado terrible este de la hipocresía. El peligro de hacer las cosas para ser vistos por los hombres sucede todo el tiempo en este mundo. Entre los no creyentes sucede. ¿Cuántos son los famosos, los de renombre, que se ufanan ante el mundo mostrando sus actos de benevolencia? ¿Ustedes han preguntado alguna vez por qué las personas de fama hacen eso en público? ¿Por qué lo harán, hermanos? ¿Por qué lo hacen? Pero este texto nos está diciendo que esto se puede suceder y plantear en medio de la iglesia también. Son muchos los que hacen tocar su trompeta para todo lo que hacen, todo lo desean hacer en público. Para el hipócrita, hacer algo como estas cosas en privado es perdido. Si no es en público, no vale. ¿Y qué es esto en última instancia? Hermanos, orgullo. No es otra cosa que soberbia, no es otra cosa que deseo de reconocimiento, no es otra cosa que deseo de vanagloria y de alabanza de los hombres. El Señor Jesús está diciendo que se puede dar, se puede orar, se puede ayunar hipócritamente. De hecho, es el título de la enseñanza, dando hipócritamente. Y la lista podría ser más larga, hermanos. Acá se centra en estas tres cosas, pero podríamos agregarle cosas. En todo se puede ser hipócrita prácticamente. Podemos cantar hipócritamente, podemos venir a la iglesia hipócritamente, podemos predicar hipócritamente, etcétera. ¿Qué estamos aprendiendo en esta mañana, iglesia? Que Dios está interesado, atención a esto, no solamente en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos y más allá en por qué lo hacemos. En por qué lo hacemos. O en otras palabras,
en las motivaciones del corazón. Y notemos algo, el Señor Jesús no está diciendo que el dar sea algo malo. No está diciendo que el orar o el ayunar sea algo malo. Él no está censurando la práctica en sí misma. ¿Qué está censurando el Señor Jesús? La motivación, el por qué se hace. El Señor nos quiere llevar al porqué, a la raíz. Fue el profeta Isaías quien dijo que las mejores obras de los hombres pueden ser trapos de inmundicia. Las mejores obras de los hombres, las más espléndidas, las más brillantes, si no se originan en estar unidos a Cristo y si no proceden del Espíritu Santo, trapos de inmundicia, dice la Biblia. Isaías 64:6 es ese pasaje. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64, versículo 6. Pero el Señor Jesús da una palabra que a mí me resulta aterradora en ese versículo 2. ¿La notan? ¿Cuál palabra es? ¿Cómo termina el versículo 2? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aterrador. Esta es la recompensa de los hombres. ¿Qué quiere decir? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mis hermanos y amigos, esto quiere decir que los que tal cosa buscan como recompensa, la obtendrán. No la recompensa del Padre Celestial, la de los hombres. La de los hombres. En otras palabras, lo que desean lo han obtenido. El fariseo deseaba recompensa y eso obtuvieron. Fama, nombre, reputación, etcétera. Lo lograron, dice el texto. Se les dará, se les concederá. Alabanza y admiración de los hombres. Pero ¿saben qué? Eso es su miseria precisamente. Allí radica su miseria. El hipócrita obtiene lo que quiere, obtiene apariencia de piedad, pero ¿a costa de qué, hermanos? ¿A costa de qué? De que al final, ¿saben qué? Oiga las palabras, no te conozco, apartados de mí, hacedor de maldad. Cuando dice, ya han obtenido su recompensa, y noten que le está hablando en término presente, ya lo obtuvieron. ¿Qué quiere decir esto? Han obtenido su paga total, como diciendo, ese es su salario, su jornal, su recompensa. Quien hace las cosas para recibir aplausos y atención, eso serán lo que obtendrán y lo que recibirán. Ese será su pago total, pero nada más que eso. Obtendrán la recompensa del hombre, pero no la de Dios. Ahora, en el tiempo que nos resta, veamos el versículo 3 y el versículo 4. Mateo 6, versículo 3 y 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si el versículo 2 nos habla de dando equivocadamente, el versículo 3 y 4 nos dice dar correctamente. ¿Cómo debemos pues dar? Y esto es secretamente. Es más, dice que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha. No es algo literal, por supuesto, porque tal cosa no es posible. No podemos hacer algo sin que nosotros mismos lo sepamos, ¿cierto? Pero ¿qué significa entonces? Se trata de que cualquier cosa que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres.
Eso es lo que nos dice la Biblia en varios lugares de las Escrituras, ¿cierto? No sirviendo el ojo como los que quieren agradar a quienes, a los hombres. Efesios 6:6. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Hacerlo de corazón. Decía el predicador Spurgeon en cuanto a esto de la mano izquierda y la mano derecha, que no sepa, dice, mantén la cosa tan secreta que hasta te resulte a ti difícil darte cuenta cuando estás haciendo algo elogiable. Es como en su presencia, delante del Señor. Algunos judíos en el pueblo de Israel tenían una ligera idea de esto. Claro, no todos, pero algunos sí razonaban esto de lo secreto. Por ejemplo, algunos de ellos afirmaban que la mejor manera de dar, de ayudar, era que cuando aquel que daba no sabía quién era el que recibía. Y el que recibía la ayuda no tenía ni idea de quién era el que le había ayudado. Pero ¿qué es lo que quiero que consideremos en este momento? De ese último versículo. Tu Padre que ve en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios está en lo secreto y ve lo que se hace en secreto y oye lo que se hace en secreto. Lo que se dice en secreto. Si eres hipócrita, o el que es hipócrita odiará esto, que Dios esté en lo secreto. No, obviamente repito, no soportará hacer algo en privado sin que nadie le vea. Pero ¿saben? Para el cristiano, para el Hijo de Dios, es una alegría hacer algo sin que los demás se enteren. Así razona un creyente. Y para un creyente no hay nada más hermoso que el Padre que esté en los cielos también esté en lo secreto. Porque eso implica que te conoce a la perfección, que conoce todo de ti, que conoce tus luchas, tus pruebas, etcétera, tus pecados, tus debilidades. El Padre que está en lo secreto. Y sí, así como el Señor habla de las recompensas de los hombres terrenales, la vanagloria de la vida, también nos habla de una recompensa de Dios. En verdad Dios honra a los suyos, los últimos serán los primeros, dice las Escrituras. No sé si ustedes recuerden, en Lucas hay un pasaje donde el Señor habla de los convidados a las bodas. Y habían unos que llegaron y se hicieron de primero. Y él decía, el Señor dice, no lo hagan porque serán humillados. Vayamos al texto para no parafrasearlo, sino que lo veamos textualmente. Lucas 14. Lucas 14, versículo 7 en adelante, al 11 puede ser. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y miren cómo termina. Porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Además, notemos que ese último versículo de nuestro pasaje es una promesa. Tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Eso no es una promesa, allá hay una promesa. La recompensa de Dios siempre será mejor que la de los hombres. Antes de pasar a unas reflexiones finales, quisiera enfocar por último a la esencia de esta enseñanza. ¿Qué hemos aprendido en esta mañana? El peligro de obedecer a Dios con motivos incorrectos. Yo creo que a esta altura ya nosotros deberíamos reconocer que lo que el Señor Jesús nos quiere decir es que veamos las motivaciones. Dios no solamente ve la acción externa, ve la motivación que lleva a la acción. En el caso de dar específicamente, que es lo de nuestro texto, ¿cuántos hay que dan por razones equivocadas? Hay cualquier cantidad de motivos equivocados para dar o ayudar. Algunos lo hacen solo por su conciencia, otros por tener honor, prestigio, tener reputación de generosidad. Hermanos, hay quienes incluso dan solamente para esperar recibir las gracias. Hay personas que dan y ayudan, pero lo único que están pensando es cuándo esta persona me va a dar las gracias. Se ayuda, pero no por amor a Dios. Piensen esto, es que es increíble. Se puede ayudar a alguien, se le puede dar materialmente y ni aún así estar interesado en la persona en sí. ¿Me hago entender? O sea, se le ayuda, pero no se está pensando realmente en él y en su necesidad. Es más, la maldad es tan grande que lo que está pasando es que se está usando a esa persona como un instrumento para la propia vanagloria. La pregunta en esta mañana es, cuando hacemos el bien, ¿para quién lo hacemos? ¿Para agradar a Dios o al hombre? La motivación es el asunto. Hermanos, ¿qué es lo que nos mueve a hacer todo lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos mueve? Y es que incluso va más allá del aspecto que sea público o secreto. O sea, es el tema de la motivación. Porque puede pasar el caso de que un hermano o un creyente pueda desear hacer el bien, no deseando ser visto por nadie, y aún así, pues los demás se enteren. ¿Me hago entender? El asunto es el corazón. El corazón. Concluyo con estas aplicaciones. Guardaos, comienza diciendo el texto. Guárdense, cuidémonos de la levadura de los fariseos, cuidémonos, cuídate del pecado de la hipocresía y de todos los peligros que hay allí. Segundo, hemos visto que esto es una advertencia, ¿cierto? Hermanos, oren por los pastores, por los predicadores, o por todos aquellos que tienen una función de liderazgo en medio de las iglesias. Porque en este mundo hay muchos que usan el púlpito para una plataforma. El púlpito no es el púlpito donde se predica la palabra de Dios, sino que es una plataforma para ser vistos de los hombres. Pero también piensa en esto. Esto es una advertencia para todos nosotros, para todos los creyentes.
tiene que ver contigo. Somos propensos a este pecado. Por lo tanto, examínate, examinémonos nuestro corazón, examinemos nuestras motivaciones. La Biblia dice, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y mira si en mí hay camino de perversidad. La palabra de Dios es esa espada de dos filos que discierne pensamientos e intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Quiero leer unos textos, hermanos, para ir concluyendo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Mire lo que está entre paréntesis. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y otro texto de Jeremías 17:10. Dice el Señor, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Démonos pues a Cristo, hermanos, y cuando demos al prójimo, demos como lo hizo Cristo, que se dio a sí mismo por nosotros. La Biblia dice que por amor a nosotros, a su pueblo se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Cristo se dio a sí mismo. Y termino citando el Salmo 115, versículo 1, que yo creo que resume muy bien lo que hemos visto en esta mañana. Salmo 115, versículo 1, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Hermanos, ese debería ser nuestro lema siempre. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento, porque ciertamente y en verdad tu palabra es como esa espada que llega a lo más profundo del corazón. Es maravilloso cómo tu palabra escudriña lo más profundo de nosotros. Hoy te queremos pedir perdón y misericordia, Señor, porque seguramente muchas veces en nuestra vida hemos actuado con hipocresía. Incluso muchas veces en nuestra vida hemos querido, pretendido dar una falsa religiosidad, una falsa apariencia. Pero qué necios somos, Señor, creyendo que te podemos engañar a ti, que escudriñas los corazones. Oh Padre, danos un corazón sincero, íntegro delante de ti y delante de los hombres. Ayúdanos, Señor, a ser veraces en todo lo que hagamos y en toda nuestra vida. Te pido que nos perdones por nuestro pecado y te ruego para que sea una realidad que cada uno de nosotros pueda acercarse a ti con confianza como el Padre Celestial, como nuestro Padre Celestial. Y te ruego para que Cristo Jesús, tu amado Hijo, sea nuestra justicia y solo en Él confiemos y solo a Él nos aferremos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Examina, oh Dios, examina nuestros corazones y limpia todas nuestras inmundicias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.